que realmente anhelemos en nuestro corazón ser un perfume grato delante del Señor. Puede sentarse, hermanos, y tenemos el privilegio de compartir la palabra en esta mañana, pero quiero recordarle que los niños pueden pasar a su aula, que ahí están sus maestras esperándolos para poder compartir la palabra del Señor en un lenguaje donde ellos puedan entender. Así que todos los niños, Kimberlita, ¿de qué edad van los niños? De 4 a 9 años, por favor, hermanos, de 4 a 9 años. Así usted y yo podemos pasar un tiempo grato acá en la presencia del Señor. Y para comenzar, hermanos, vamos a abrir todas nuestras Biblias. ¿Sí trajo su Biblia, verdad? A ver, levante su Biblia. Quiero ver Biblias arriba. Eso, muy bien, hermanos. Nunca nos olvidemos de traer nuestra Biblia a la casa del Señor. Es importante. Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de recordar, o vamos a tratar de extraer 8 verdades importantes que usted y yo debemos de mantener en nuestro corazón respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a tratar de ir caminando lento, pero rápido y seguro, porque el capítulo 8 es bien largo, pero como toda parte de la palabra del Señor tiene enseñanzas hermosas para cada uno de nosotros. Si ya tiene su Biblia abierta en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, dígame amén, por favor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces y vamos a tratar diciendo que la palabra del Señor muchas veces nos invita a que expresemos nuestra gratitud. Muchas veces las palabras son buenas, pero cuando a esas palabras le agregamos acciones o movimientos, como que tiene más fuerza, como que tiene más credibilidad. Y vamos a hablar un poquito de esas acciones de gracia en movimiento. Acá en el capítulo 8, versículo 1 comienza así, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio de Dios, y los 12 con él. Pero mire qué hermoso, dice: y algunas mujeres que habían sido ¿qué? Sanadas de espíritus malos. ¿Y de qué? De enfermedades. Y comienza a dar un listado de nombres. Dice: María, que se llamaba Magdalena, y de la que le habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que ¿qué hacían? Le servían con sus bienes. Hermanos, muchas veces decir gracias es bueno, pero cuando usted y yo le ponemos a ese gracias una acción, cobra fuerza. Y eso es lo que estaban haciendo estas personas acá. Dice que la palabra del Señor dice que estas mujeres habían sido sanadas y que otras les habían expulsado demonios, y ellas no se quedaron: ay, Señor Jesús, gracias, te agradezco porque lo que has hecho en mí, sino que ellas comenzaron a ponerle movimiento a esa su gratitud, porque dice que ellas acompañaban a Jesús. ¿Y qué hacían? ¿Qué dice el versículo al final, versículo 3? Dice que les servían. ¿Por qué, hermanos? Porque la gratitud que usted y yo tengamos, debemos de ponerle una acción. Porque cuando usted y yo le ponemos acción a la gratitud, cobra fuerza. Como decimos por allá en Guatemala, dice: no solo de palabras vamos a vivir. Por ejemplo, cuando uno se casa, uno promete muchas cosas, pero a esas promesas hay que ponerle movimiento. Si usted le ofrece a la novia una casa, ¿qué tiene que hacer?
trabajar, porque la casa no va a llegar. O si usted le ofrece a la novia, mire, cuando nos casemos vamos a tener una casa bonita o vamos a tener un carro. Si usted solo le ofrece algo, van a quedar promesas, pero a esas palabras usted le tiene que poner acción, ¿sí? Y eso es lo que hacían estas mujeres. Estas mujeres habían recibido un milagro del Señor, habían recibido un favor de Dios, y ellas daban gracias al Señor, pero lo demostraban sirviéndole. Una forma en que usted y yo podemos darle gracias al Señor por lo que Él nos da, sirviéndole. ¿Y qué nos da el Señor? Muchas cosas. Nos da la vida, hermanos. Solo con que usted y yo abramos nuestros ojos hoy es un regalo. Dele gracias al Señor. Hay muchas personas que están en un hospital. Hay muchas personas que están conectados a una máquina. Hay muchas personas que están velando a un ser querido. Y si eso no es motivo para darle gracias al Señor, yo no sé qué puede hacer. Pero solo el hecho de abrir los ojos es una acción de bendición que el Señor ha hecho. Entonces, la primera verdad que podemos entender de estos pocos versículos es que la gratitud acompañada de acciones cobra fuerza. Algo segundo que vamos a aprender, que dice que el Evangelio de Dios, ahí dice, córreme la diapositiva, por favor. Ahí está. El segundo principio o segunda verdad que vamos a aprender es que el Evangelio o la palabra de Dios es para todos. ¿Sí? El Evangelio va dirigido hacia toda la humanidad. ¿Y dónde puedo encontrar eso? En el versículo 4 comienza a decir algo importante. Dice, juntándose una gran ¿qué? Multitud. Y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Les dijo por parábolas. Mire qué bonito. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos, ¿que qué? Que oiga. La palabra del Señor está dirigida para todos, hermanos. Para todos, querido amigo que nos visita o el amigo que está viendo este video por YouTube. La palabra del Señor es para todos. Pero fíjese que hay algo interesante. Usted y yo somos responsables de qué hacemos con lo que escuchamos. Y esa es la tercera verdad, que usted y yo somos responsables, porque dice, la palabra de Dios es anunciada a toda la humanidad, pero la decisión es personal de recibir y atender lo que la palabra del Señor dice. Si se da, sí, no sé si nota esa gran diferencia. El mensaje de Dios es para todos. Dios no hace distinción en el mensaje, porque dice la palabra del Señor que Jesús vino a salvar a aquello que estaba perdido. Pero usted y yo somos responsables de qué vamos a hacer con ese conocimiento. Y aquí viene algo interesante. En el versículo 11 dice, el Señor Jesús se toma el tiempo para explicar esta parábola. Y dice, este es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Vaya conmigo, hermanos, porque vamos a ir estudiando juntos. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa es la primera
situación que pasa cuando usted y yo escuchamos la palabra. A veces nos dejamos guiar o nos decimos, es que, ¿para qué vas a ser cristiano? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Porque el diablo quiere quitarnos ese mensaje, porque usted llega a su casa cuando escucha la palabra de Dios o cuando escucha la radio y usted escucha un mensaje que le habla de Cristo y usted comienza a meditar. Es cierto ese Cristo. Yo quisiera vivir como el Señor Jesús dice. Y usted comienza a meditar, mi vida no es correcta delante de Dios. Pero la persona viene y dice, ahora vas a hacer un aleluya. Ahora ya no vas a hacer tal cosa. Entonces el diablo con engaño viene y nos arrebata la semilla. Entonces ese es el primer corazón. Es la primera responsabilidad. Luego sigue diciendo, los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí nos habla de las personas que escuchamos la palabra del Señor, creemos por un tiempo, pero cuando vienen los tiempos difíciles, como que no nos gusta servir al Señor. O sea, yo puedo creer en Cristo, qué bonito es creer en Cristo. Cristo puede librarme del pecado y puede acercarme a Dios. Pero tengo un negocio y para ganarle al negocio, en vez de dar una libra de maíz, voy a dar 12 onzas. Esa es una prueba. O por ejemplo, hay otras ocasiones en que a veces tenemos que mentirle a personas para obtener algo. Eso es una prueba. Es que es una mentirita piadosa, sencillita, chiquita. Momentos donde cuando viene la tentación a nuestra vida o cuando vienen las situaciones difíciles, lo que hacemos es poner nuestra ideología y echamos a un lado lo que hemos escuchado de Dios. Sigue diciendo en el versículo 14, la que cayó entre los espinos son estos que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto a veces es muy común en estos tiempos, que a veces decimos, sí, ir a la iglesia es bueno, sí, me encanta oír la palabra de Dios, pero no voy los domingos porque tengo que trabajar. Sí, es que yo no voy a la iglesia porque siempre me mantengo ocupado. Le tengo que proveer a mi familia. Tengo que trabajar porque tengo que pagar el carro que le ofrecí a mi esposa, tengo que pagar la casa que le ofrecí a mis hijos y me mantengo ocupado. La palabra de Dios no es para mí porque estoy preocupado en proveerle a mi familia. No es que esté mal. La palabra del Señor dice que si no trabajamos, pues que no tenemos derecho a comer. Pero es un equilibrio. Cuando usted y yo ponemos los afanes de la vida y las riquezas antes que el Señor, es ahí cuando el Señor nos hace responsables a usted y a mí de qué hacemos con el mensaje de la palabra. Pero fíjese que hay otra opción muy interesante. En el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Fíjese que cuando mis hijas nacieron, esa frase se me hizo muy rutinaria y les decía a mis hijas, ¿qué es perseverancia? Y llegamos a la conclusión con ellas, es hacer las cosas una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que las cosas salgan bien. Eso es perseverancia. Cuando usted quiere buscar del Señor y vienen las pruebas, cuando usted quiere buscar del Señor y vienen las tentaciones, Dios nos dice, tenemos que perseverar. Dios nos dice, tengo que seguir buscando al Señor, tengo que seguir orando, tengo que seguir leyendo la Biblia, tengo que seguir yendo a la iglesia, porque en la iglesia escucho palabra de Dios, porque en la iglesia entonamos alabanzas que me recuerdan de las promesas de Dios hacia mi vida. Entonces, hermanos, la tercera verdad dice que nosotros somos responsables.
Porque al final de cuentas, aquí en la parábola de la semilla, cada tierra o cada lugar donde cayó la semilla representa su corazón y representa mi corazón. Muchas veces tenemos que tomar esa decisión y decirle: Señor, yo quiero ser como esa semilla que cayó en una tierra fértil. Porque mire qué bonito, porque dice que dan fruto. Porque en el versículo 15 al final dice: y rectos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Así que usted y yo somos responsables. Y fíjese que hay algo interesante. Cuando la palabra del Señor, cuando usted escucha la palabra del Señor, Dios lo hace responsable a usted, porque usted ya escuchó lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, por eso cuando hablamos del Señor, de las buenas nuevas de salvación, del evangelio en Cristo Jesús, estamos proyectándole o estamos pasándole esa responsabilidad a la persona que está escuchando. Porque el mensaje de salvación es para todos, para toda la humanidad. Pero el que recibe el mensaje es responsabilidad propia. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Decidamos o propongamos, examinemos nuestra vida delante del Señor y digamos: Señor, ¿en qué tierra estoy ahorita? Tal vez estoy en la que cayó el camino, y cuando quiero servir al Señor escucho los comentarios de la gente y mejor no, prefiero servirle. Soy aquella que cayó en las piedras, pero que no tuve humedad, no tuve agua y me dejé llevar. O soy aquellas personas que está tan afanada por bienes materiales que no nos damos el tiempo para buscar de Dios. O espero que en nuestro corazón esté ese deseo de decir: Señor, es difícil servirte, es difícil poder buscarte con rectitud, pero quiero ser de esos que tienen el corazón en una tierra fértil donde dé muchos frutos con perseverancia. Porque recuérdese que usted y yo somos responsables de qué hacer con las buenas noticias de salvación que Dios nos ofrece a través de la palabra. Cuarta verdad: la palabra del Señor dice que somos enviados para compartir la luz. Dice que cuando usted y yo hemos creído en Jesucristo como nuestro único, suficiente y salvador personal, nos convertimos en bombillas. ¿Sí? Cuando usted y yo aceptamos que no podíamos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, sino que era necesario que Jesucristo viniera a padecer en la cruz del Calvario, pero que resucitara al tercer día, el Señor viene y nos enciende como una bombilla. Y entonces dice en la palabra del Señor que usted y yo tenemos que compartir esa luz. Y ahí lo encontramos en los versículos 16 y 18 al 18, donde dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Si usted ha tenido la bendición de abrir su corazón al Señor y ha sido una nueva criatura transformado por Cristo, debemos de compartir esas buenas nuevas. Pero es que yo no soy predicador, es que yo no soy pastor, yo no tengo 20 años de estudio en un seminario bíblico. No, hermanos, abra su Biblia y cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es todo. Dígale a la gente: mire, sí, yo vivía una vida desordenada, pero cuando llegué a Cristo, Cristo cambió mi vida. Yo vivía en las cantinas, tirado, borracho, pero un día vino el Señor a mi vida y eso cambió. Yo vivía amargada en mi matrimonio, yo vivía amargado en mi matrimonio, yo sufría con mis hijos. Pero cuando comenzamos a orar por mi esposo, por mi esposa y por mis hijos, el Señor hizo cambios en nuestro hogar. Ese es el evangelio. Entonces no tiene que ser pastor, no tiene que ser evangelista, solo tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y es por eso que Dios nos manda a no esconder esa luz,
porque la luz de Cristo que ha brillado en su corazón tiene que iluminar a la gente que nos rodea. Y algo interesante en el versículo 17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Está hablando de un testimonio genuino, porque imagínense cómo sería de que viniera una persona y le dijera: mire, no tome, tomar es malo, tomar no es bueno, tomar no le agrada a Dios, pero él viene con la gran botella en la mano y con un olor a licor que ni él se la aguanta. ¿Sí? Estos versículos hablan un poquito de la veracidad de nuestras palabras. Por eso que tenemos que compartir la luz. ¿Con qué? Con nuestro testimonio vivo, compartiendo esa luz de Cristo. Entonces somos llamados a compartir. Y en los versículos 19, como les digo, aquí hay muchas verdades que hay que digerirlas despacio. Usted puede hacerlo en su casa. Realmente el capítulo 8 de Lucas es muy amplio, pero fíjese que hay algo interesante aquí en el versículo 19, donde podemos ver que Dios no tiene una jerarquía, o Dios no tiene una discriminación, sino que Dios tiene un amor para cada uno de nosotros tan hermoso. Porque mire lo que dice el 19, dice: entonces su madre y sus hermanos, ¿de quiénes? De Jesús, correcto. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él. ¿Por causa de qué? Había un montón de gente escuchando la palabra que Jesús tenía para cada uno de ellos. Y dice que llegaron su mamá y sus hermanos. Y tal vez cualquiera de nosotros o en la sociedad que nos desarrollamos, tal vez como que pensamos que hay preferencias, ¿verdad? Y Jesús, en una manera tan hermosa, dice en el 21, él entonces respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos ¿son qué? Interesante. Dice que mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto quiere decir que, hermanos, el Señor, solo hay dos jerarquías: Dios y los hijos de Dios. No hay primos, no hay cuñados, no hay sobrinos. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener esa relación de padre e hijo con usted y conmigo. Porque, como decimos siempre, no hay amor más grande que el de un padre y el de una madre. Le aseguro que a todos aquellos que somos padres y nos preguntan: mire, su hijo necesita un riñón y usted es compatible, le aseguro que ninguno de los que somos padres la pensaríamos. Porque ese es el amor. Porque estoy seguro, yo lo haría. Incluso le digo a mis hijas: si el día de mañana necesitan un corazón y el mío medio sirve, no niego a dárselos. Porque esa es la intensidad de cercanía que tiene Dios con sus hijos. Y eso, por eso que dice: ¿quién son mi madre y mi padre? Son todos aquellos que escuchan su palabra y ¿qué? Y la hacen. Porque es importante no solo escuchar, no es importante solo saber, también es importante ponerle acción, ponerle movimiento a eso que hemos aprendido del Señor. Entonces podemos decir que Dios no tiene distinción ni jerarquías, sino que lo que quiere tener es un acercamiento con nosotros, y por eso se ejemplifica del Padre al Hijo. Y en el versículo 22 vamos a hablar de algo muy interesante, porque dice que nuestra fe es probada
o nuestra fe es vista en los momentos más difíciles? ¿Para qué entrena un deportista? No sé cuándo son las Olimpiadas, pero yo sé que cuando son las Olimpiadas todos los canales están pasando las Olimpiadas. Pero si se da cuenta que el sueño de todo deportista es llegar a las Olimpiadas. Al que le gusta el básquetbol, a mí me gusta mucho el básquetbol, todo jugador de básquetbol desea entrar a la NBA. Y cuando están en la liga de la NBA, todo equipo de la NBA desea llegar a la playoff. El que sabe inglés me dirá qué significa playoff, pero yo pues me imagino que son las finales. De hecho, son las finales. ¿Por qué? Porque al final hay un premio, hay una medalla, hay un trofeo que lo acredita como el mejor jugador de básquetbol. Como de fútbol, no sé mucho. El mundial. Todo equipo del mundo quiere quiere llegar al mundial. Pero no solo quieren llegar. ¿Qué quieren hacer? Ganar. ¿Y qué tienen que hacer? Entrenar duro. Hacerlo fuertemente, dietas especiales, ejercicios especiales, sueños especiales, porque tienen horarios específicos. Pero hasta cuando llegan al mundial se van a dar cuenta si el entrenamiento que tuvieron valió la pena. ¿Sí? Entonces, en estos versículos nos habla un poquito de eso, de que la fe se tiene que probar, o nuestra fe se va a ver claramente, o nuestro entrenamiento va a dar resultados cuando pasamos momentos difíciles. Y el versículo 22 dice: aconteció un día en que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró en una barca? Jesús, muy bien. Y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él, ¿qué hizo? Se durmió. Él estaba cansado como ser humano. Él predicaba y compartía el plan de salvación de Dios. Y dice que se va a descansar, se va a dormir. Y mire lo que pasa después. Después que Jesús se durmió, dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y obedece? Usted y yo vamos a pasar por tormentas. Usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles. Qué bonito es decirle a una persona: confía en Dios. Dios puede cubrir su necesidad. Porque probablemente usted tiene unos $100 en la bolsa. O probablemente usted recibe su cheque el día viernes. Pero cuando usted tiene un mes o 2 meses de no recibir un cheque, cuando usted sabe que cuando va a su casa, si bien le va a encontrar un par de tortillas que sobraron de ayer, pero usted le dice a otra persona: confiemos en el Señor porque Él va a proveer, es cuando usted y yo ponemos en práctica ese entrenamiento de la fe. Porque muchas veces decimos: ¿para qué? Ya llevo 2 meses sin trabajo, ya no sé qué hacer, mis hijos quieren leche, mi esposa me está diciendo que por qué no trabajo, y comenzamos a quejarnos. Pero cuando tenemos fe decimos: Señor, en tu nombre tú proveerás, y vamos a buscar trabajo, porque tampoco quiere decir que nos quedemos durmiendo, ¿sí? Porque el maná solo llegó en un tiempo, hermanos. La comida que caía del cielo fue por una temporada. Ahora el Señor dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero tenemos que ponerle esa fe al Señor. Tenemos que ponerle esa fe a ese paso que damos, porque es ahí donde vamos a ser probados, en los momentos difíciles.
cuando nuestros hijos están enfermos, o nosotros mismos estamos enfermos y estamos orando y la gente ora por nosotros, pero seguimos enfermos. El Señor quiere probarnos la fe en los momentos difíciles. Así como el deportista entrena para las Olimpiadas, nosotros tenemos que entrenar la fe para que cada vez que venga un momento difícil podamos darle la gloria al Señor, podamos esperar en el Señor, porque nosotros somos esa luz del mundo. Porque si el mundo se queja de la situación y usted se queja de la situación, ¿qué diferencia va a haber entre usted y el mundo? Nosotros tenemos que hacer la diferencia, que cuando la gente se queja, nosotros darles palabras de esperanza. Esa es nuestra función. Entonces vamos a ser probados, hermanos, y nuestra fe va a tener que salir en los momentos difíciles, y es ahí cuando el Señor se agrada. Los discípulos estaban ahí en la tormenta, y dice que ellos estaban desesperados y tenían un gran temor, y llegan a despertar al Señor y dicen: maestro, maestro, perecemos. Y el Señor lo primero que hace es reprender los vientos y las olas, y luego los regaña, porque le dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su confianza? Y si le pone usted un poquito de detalle a esta lectura, se da cuenta que al principio Jesús les dijo: pasemos al otro lado. No dijo: vamos a ver si pasamos, vamos a ver si logramos llegar al otro lado. El Señor Jesús dice que entra a la barca y les dice: pasemos, con convicción. Y el Señor nos dice a usted y a mí que vamos a pasar la tormenta, pero tenemos que ejercitar nuestra fe. Entonces nuestra fe tiene que salir en los momentos difíciles, porque es ahí donde es visible. Como le digo, decirle al Señor: tengo fe, cuando hay sanidad, cuando hay prosperidad en nuestro hogar, cuando hay bienestar y todos estamos felices, es bien fácil. Pero cuando no hay un centavo en la bolsa, cuando no hay que comer en la casa a veces, cuando no hay trabajo, usted busca, va y dice: no, mire, tenés que esperar hasta que venga el roofing porque la nieve no ha caído. Si estaba esperanzado en la nieve, no hay. Es ahí donde el Señor se luce. Es ahí donde el Señor ve que nuestra fe sí va encaminada por buen camino. Y en los versículos 26 y 39, fíjese que da una verdad impactante que usted y yo debemos de arraigar en nuestro corazón. En el versículo 26 y 39, Jesús, no sé si me pueden correr la diapositiva. No, se pasaron. Atrás. Bueno, ahí está, esa es. Fíjese que en los versículos del 26 al 39 nos revela una verdad muy importante que usted y yo debemos arraigar y que usted y yo debemos de tener bien seguro en nuestro corazón, porque en estos versículos vamos a encontrar la naturaleza y la autoridad de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque la autoridad y el saber quién dice o quién hace nos da confianza y nos da seguridad. Por ejemplo, si vengo yo y le digo: hermanos, miren, no se preocupe, yo les voy a dar papeles a todos. Levánteme la mano, ¿quién quiere una ciudadanía, una residencia? Y ahorita se la voy a dar, páseme los nombres. Usted se ríe de mí. Usted me dice: ese está loco. Pero si viene el director general de migración acá y le dice: mire, voy a tomar sus nombres y a todo aquel que se inscriba en esta lista le voy a dar su residencia, ¿le cree o no le cree? A ver, vamos a suponer, no sé si hay director de migración, pero vamos a suponer que hay un director de migración. O vamos a poner, para que me crea más, viene el mismo Donald Trump aquí a la iglesia de Crossroads y se para aquí enfrente y le dice: los hermanos de Crossroads me caen muy bien,
Son personas que sirven al Señor y que aman a Cristo. ¿Quién necesita papeles? Levante la mano. ¿Quién lo haría? A ver, nadie levantaría la mano. Yo sí, hermanos. Yo sí necesito una residencia. Y si conoce el teléfono de Donald Trump, pásemelo por ahí. De repente le llamo. ¿Pero por qué? Porque él tiene la autoridad, ¿sí? ¿O no? ¿No tiene la autoridad Donald Trump de darnos residencia, hermanos? No sé si estoy hablando yo así como que otro idioma, pero hermano, Donald Trump tiene la autoridad para darnos residencia a cada uno de nosotros. Y yo no sé usted, pero yo sí la necesito. Si usted no la necesita, pues le voy a llamar a él que no venga para acá a tomarle su nombre. Pero la autoridad y quién dice lo que dice tiene mucho que ver. Porque si se lo digo yo, usted se ríe de mí. Pero si le dice Donald Trump, le cree. ¿Sí? Entonces en estos versículos vamos a ver de quién es Jesús y cuál es su naturaleza, cuál es su autoridad. Y mire pues lo que sigue diciendo en estos versículos. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta de Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? ¿Y qué dice después? ¿Qué tienes conmigo? Dice que clama a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Esa es la naturaleza del Señor Jesús. Él es hijo del Dios Todopoderoso, y hasta los demonios están conscientes. Y mire, no lo dijo quedito, no lo dijo Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Dice que clamó a gran voz y dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Vemos la naturaleza divina de nuestro Señor. ¿Cómo puedo acercarme al Señor Jesús? Confiado, porque yo sé que Él es el Hijo único del Dios soberano. Incluso la palabra del Señor dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su único. Dice: a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la autoridad que tiene Jesús. Esa es la autoridad, esa es su naturaleza. Y seguimos leyendo en otros versículos. Vamos a pasarnos al final de la historia, porque estoy seguro que se la sabe. Corramos la otra diapositiva, por favor. En el versículo 32 dice: había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y en el versículo 38 dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No solo Jesús tiene su naturaleza divina, sino que también tiene la autoridad. Porque dice la palabra del Señor que los demonios salieron de este hombre y se introdujeron en un hato de los cerdos, y ellos se lanzaron al mar.
Esa historia creo que usted la ha escuchado, pero lo que quiero resaltar en esta mañana con el permiso del Señor es esa autoridad que Dios tiene. Y esa autoridad nos debe de dar la confianza de acercarnos a Él. ¿Sí? Porque Dios quiere que usted y yo nos acerquemos confiados, sabiendo que con Él estamos seguros. Y Jesús aquí nos muestra en los versículos siguientes que su poder no es limitado, hermanos. O sea, el poder de Jesús, el poder de Dios no es como el de nosotros, que tiene sus límites, que tiene sus fronteras, que tiene sus obstáculos. Por eso el Señor es soberano. Por eso el Señor es omnipotente. Porque no hay nada. Imagínense, el Señor vino y se le ocurrió dar orden a la tierra y dice: apártese la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a la oscuridad llamó noche. Así de simple, así de poderoso es nuestro Dios. Y comienza. Y aquí en estos versículos del 40 en adelante, vamos a ver que el poder de Jesús no se limita. Y vamos a comenzar en el 40 para ir entendiendo. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Si se da cuenta, el Señor Jesús siempre está rodeado de mucha gente. Una multitud que la gente le recibió, pero siempre vemos que Jesús era rodeado por muchas personas. Entonces dice: vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 49 sigue la historia, para que no nos perdamos. Estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. La autoridad de Jesús una y otra vez se muestra que no está limitada, hermanos. Incluso esta niña ya estaba muerta. Incluso la gente que estaba en la casa ya estaba llorando. Y dice unos versículos ahí que cuando Jesús dijo: no, no está muerta, solo duerme, se reían. Porque la gente ya había visto que el cuerpo estaba frío. Probablemente ya le había cambiado el color de la piel. La Biblia no dice cuántas horas o cuánto tiempo se tardó Jesús en llegar a donde estaba la hija de Jairo. Pero como toda persona que fallece, comienza a dar signos inmediatamente. Entonces la gente se reía de Jesús porque dice: no, si está muerta, no duerme. Si estuviera durmiendo, estuviera calientita, estuviera respirando, tal vez estuviera meneándose de un lado a otro. Pero no, estaba muerta. Pero Jesús viene con el poder y la autoridad que viene de Dios y le dice: niña, levántate. O muchacha, perdón, porque tenía 12 años. Muchacha, levántate. Imagínense, yo no sé qué pasaría si usted ve eso, pero yo me sorprendería un montón de ver a una persona que ya está como grisita o con color pálido y que el Señor le diga: hey, muchacha,
levántate. Y dice que al instante, dice, el espíritu volvió e inmediatamente, eso me encanta, porque fíjese que como el poder de Dios no tiene limitaciones, inmediatamente, cuando Jesús dijo la palabra, dice que el espíritu de ella volvió nuevamente, y lo primero que dice el Señor Jesús es: denle de comer, tiene hambre, por eso es que está pálida, denle de comer. Y es porque el poder de Dios no tiene ningún límite. En esta ocasión, el poder de Dios se manifiesta a través de su palabra, a través de su voz, a través de una orden directa. Pero aquí hay otro milagro, vamos a seguir la historia, que también me encanta, porque no tuvo que ver ni la boca ni el mandato, pero sí tuvo que ver el poder de Jesús y la fe que usted y yo debemos de tener. Y dice en el versículo 43: pero una mujer que padecía flujo de sangre, solo vamos a recordar un poquito. Recuérdense que Jesús venía de cruzar el lago y dice que lo recibió ¿quién? Una gran multitud, ¿sí? Y pues sigue la historia. Tenga eso en mente, que Jesús fue recibido por una gran multitud. Versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Esta parte me encanta mucho, y le voy a decir por qué. Porque obvio, al Señor Jesús lo estaban empujando. Yo no sé si usted ha estado en un mercado, yo no sé cómo es en sus países, pero por ejemplo allá en Guatemala, cuando la gente va al mercado, es una montonazón de personas. Máximo si el que está vendiendo tomate tiene el tomate en oferta, la gente se mete y la gente empuja al otro porque quiere comprar el tomate en oferta. Aquí el Señor Jesús estaba siendo oprimido por una multitud de personas, y dice que alguien lo tocó y que Pedro dice: Jesús, o sea, hay mucha gente, te están empujando por todas partes y tú preguntas ¿quién te ha tocado? Pero mire lo interesante, a mí me encanta esto, porque dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, no fue el manto, hermano. O sea, no se equivoque. No es el manto ungido del Señor, no es el manto de sanidad del Señor, sino que es el poder del Señor que se estaba manifestando en ese momento a través de la fe de esa mujer. Incluso el Señor en su palabra dice que la oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces dice que esta mujer, el Señor Jesús dice: ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cuando al instante y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús, o sea, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire qué hermoso. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es que, hermanos, las enfermedades nos atormentan. Las enfermedades nos angustian. Y esta mujer no tenía 5 días de estar enferma, no tenía un mes,
no tenía ¿qué? Un tiempo limitado, sino que dice que 12 años. ¿Se imagina usted pasar 12 años con un problema de flujo de sangre? Y dice que había gastado todo, pero ella tuvo fe. Ella puso su confianza en Cristo. Y Cristo reaccionó con esa fe, desprendiendo poder de su vida. Pero como le repito, no fue el manto. Porque incluso Jesús dice, poder ha salido de mí. Jesús la descubre, poder ha salido de mí. Y el Señor resalta ese detalle que la mujer tuvo, que tuvo una fe. Esa fe que nos sana, esa fe que nos acerca a Dios, esa fe que nos permite recibir los milagros del Señor. Porque muchas veces no recibimos milagros porque no tenemos fe. Pero Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor. Lo que tenemos que hacer es rendirnos en adoración a Él y entregarle nuestros defectos, nuestras debilidades. Decirle, Señor, aquí estoy, golpeado por la vida muchas veces, golpeado por malas decisiones que a veces tomamos, pero aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y hermanos, cierra sus ojos. Quiero que usted y yo tomemos un momento donde podamos traer a nuestra mente las necesidades que tengamos en nuestro corazón. Muchas veces necesitamos paz. Muchas veces necesitamos esa tranquilidad que solo en el Señor Jesús podemos disfrutar. O muchas veces también necesitamos abrirle nuestro corazón a Cristo. Tal vez hemos escuchado del plan de salvación del Señor. Hemos escuchado que de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesucristo. Hemos escuchado que el que cree en Jesucristo será salvo. Hemos escuchado muchas veces que el plan de Dios al resucitar a Jesucristo es a resucitarnos a nosotros también y poder tener comunión con el Señor. Tal vez hemos escuchado muchas veces de lo milagroso, de lo bueno que es el Señor, pero no hemos tomado esa decisión de decirle, Señor, te invito a que tú seas el Señor de mi vida. Tal vez hemos escuchado de los milagros que puede hacer el Señor en nuestras vidas, pero no hemos tomado ese paso de entregarnos al Señor. El Señor tiene hijos. ¿Por qué? Porque desea tener ese vínculo, esa comunión con usted y conmigo. Y si usted no ha tomado esa decisión, hoy es el día especial. Si usted quiere tomar esa decisión el día de hoy, quiere abrirle su corazón al Cristo que predicamos, si usted quiere abrirle su corazón al Dios Todopoderoso que crió el cielo y la tierra, hoy es el tiempo. Hoy podemos venir con nuestras debilidades al Señor. Con gusto estaremos orando por usted. Con gusto estaremos tratando de instruirlo en la palabra del Señor para que juntos caminemos y juntos, tomados de la mano, podamos ser transformados por ese Espíritu Santo del Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y nos exhorta una y otra vez que lejos de ti no somos nada, Señor. Tu palabra nos enseña una y otra vez, Señor, que solo en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que vino en este lugar. Gracias por cada uno de los que nos escuchan, Señor, a través de YouTube. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea esa semilla o esa tierra donde la semilla cayó y dio mucho fruto, Señor. Oh, sí, Señor, eres santo. Cantemos a la iglesia, dígale al Señor: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Una última vez y dígale: acéptame como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Gracias porque tú una y otra vez nos extiendes los brazos para que nos acerquemos a ti, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestro esposo. Gracias por nuestra esposa. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros padres. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias porque todo es un regalo que viene de ti. Gracias por los trabajos, Señor. O gracias por el trabajo que no tenemos, pero que en su momento vendrá. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sustenta. El trabajo es un medio, pero comemos y vivimos porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Gracias, mi Dios, por tu iglesia de Crossroads. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.